En estos días de fin de año nos encontramos muchas veces bastante tentados, sobre todo ahora. Pero yo quiero darte consejos sabios y oportunos para que tú puedas salir en victoria y airoso de todas esas tentaciones que quieren envolverte. Esto es Camino Estrecho, ya comenzamos. Las tentaciones de fin de año van a ser más continuas, es decir, que uno se encontrará bajo insinuaciones, invitaciones, provocaciones, pero entonces, ¿qué hay que hacer para no caer y no hacer lo malo? Pues en primer lugar, pues hay que tomar decisiones firmes, es decir, que hay que proponernos en nuestro corazón no hacer lo malo. Y precisamente eso dice Daniel capítulo 1, versículo 8. Propuse en mi corazón no contaminarme. Es decir, que ante esas tentaciones que vendrán sí o sí, yo tengo que ser decidido en alma y mente. Daniel lo hizo así, él sabía que estaba siendo trasladado a Babilonia, donde iba a ser expuesto, donde iban a haber muchas insinuaciones a hacer lo malo, ya que se trataba de estar en una cultura totalmente pagana. Entonces, decídete a no hacer lo malo. En segundo lugar, lo que hay que hacer es mantener una buena comunión con Dios. ¿Qué significa esto? En Mateo capítulo 26, versículo 41, el Señor Jesucristo está aconsejándole ahí a todos sus seguidores y dice: orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, mas la carne es débil. Es decir, que hay que mantener una comunión sana con nuestro Dios, hay que orar continuamente, sobre todo en estas épocas. De ninguna manera podemos usar excusas y decir: es que estoy bastante ajetreado porque el trabajo se me ha hecho más cargado, o tengo que hacer esto o lo otro, no tengo tiempo. No, hay que sacar el tiempo, ya que la oración nos da esa fuerza para poder finalmente mantenerme firme en eso que yo ya decidí, es decir, de no fallarle a Dios. La oración es vital, querido amigo, así que no te afanes tanto en los quehaceres de este mundo, asegúrate y mantén una comunión íntima con el Señor. En tercer lugar, tenemos que analizar nuestros puntos débiles, es decir, que hay que pensar de qué contexto nos sacó el Señor, de qué pecado nos libró Él, de qué pecado nos rompió las cadenas, de qué comportamientos. Hay que pensar en esto. En Proverbios 14, 15, la Biblia dice: el avisado mira bien sus pasos, es decir, que se analiza qué partes son débiles en él o en ella también. Es decir, que el enemigo va a atacarnos por eso, por ese lado donde nosotros pues hemos caído continuamente cuando estábamos fuera de Dios. Ese es el punto débil que usted tiene que reforzar, claro, pero entienda pues que las naciones vendrán por ese lugar, así que hay que evitar ciertas circunstancias, no hay que exponerse de ninguna manera. En cuarto lugar, pues no hay que exponerse, por lo tanto. Es decir, que cuando vemos el mal hay que esconderse. Eso dice Proverbios capítulo 22, versículo 3. No hay que exponerse de ninguna manera. Si usted sabe que por ahí el enemigo te va a atacar, pues hay que evitar, hay que alejarse muchas veces de ciertas personas, de ciertas amistades, de circunstancias. Mateo 10, 16, el Señor Jesucristo dijo también que hay que ser prudentes como la serpiente. La serpiente pues siempre busca la flora, busca la fauna para esconderse, ya que tiene un enemigo acérrimo que es el águila, así que se esconde, no se expone ante las posibles circunstancias. Eso hay que hacer también nosotros. Cuando hablamos de la prudencia estamos hablando de medir las circunstancias, de medir los posibles peligros. Cuando hablamos de prudencia estamos viendo las posibles consecuencias. Esto también habla de la inteligencia, de la cordura, habla de la cautela. Hay que ser cautos. Por lo tanto, hay que saber a quién estamos visitando, a qué hora estamos llegando a cierto lugar, porque mire, se van a presentar momentos donde habrán festividades y fiestas, banquetes, reuniones de trabajo, etcétera. Y usted sabe que hay cosas que le pueden hacer caer, pues hay que tener cuidado. Hay cosas que difícilmente vamos a poder evitar, pero aún allí, pues hay que tener mucho cuidado y saber, ¿no? Saber a qué hora me retiro también. Eso hace un cristiano. El cristiano no se expone de ninguna manera porque sabe que puede hacer lo malo, aunque no quiera hacerlo, pero puede terminar haciéndolo. El quinto paso es pues a huir
Ya que hay circunstancias que son bastante difíciles de dejar, ¿no? Y eso lo sabe usted. O quizá, y si no lo sabe, pues se lo digo. Por ejemplo, una situación donde aquella chica con la cual antes tú frecuentabas, con la que estaba, era tu enamorada, ¿no? Por ejemplo, cosas como alguna adicción, drogas, incluso la pornografía misma. Entonces son cosas que se presentan, que tienen bastante fuerza, ¿no? Y usted se siente bastante inquieto, sobre todo ante esas posibles tentaciones o esas cosas que te pueden hacer caer, mejor dicho. Entonces, en vista de esas situaciones, pues hay que huir, hay que alejarse, hay que romper en algunos casos. En 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 11, el apóstol Pablo le aconseja a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Le está diciendo que huya, le está diciendo que no confíe en su propia fuerza, en su propia prudencia. Un pasaje conocido en Proverbios dice, fíate de Jehová y no te apoyes en tu propia prudencia. Es decir que uno no es fuerte por sí mismo, así que hay circunstancias tales que nos exigen que tenemos que huir. Hay que huir de esas situaciones, sobre todo aquellas cosas que las cuales tú te sientes muy débil. Quizás una posible insinuación de alguna chica, una enamorada o una mujer con la que antes estabas. Alguna práctica o comportamiento muy vicioso como las drogas o el alcohol. Hay circunstancias donde realmente exigen que tengamos que huir, así que huye. Y también en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 33, ahí el apóstol Pablo aconseja y dice, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. ¿Eso qué quiere decir? Que hay amistades que lo que hacen es encauzarnos a lo malo. Sus invitaciones muchas veces nos llevan a pecar, a hacer lo malo. ¿Cuántas veces usted ha caído, ha cedido y ha estado con personas que le han provocado a usted pecar? Eso en el mundo, ¿no? Ahora usted en Cristo pues sabe que eso es malo, sabe que eso lo aleja de Dios, sabe que eso es causa para que se le meta nuevamente ese vicio en el corazón. Entonces, como cristiano, ¿qué hay que hacer? Hay que alejarse de esas amistades. Hay que alejarse. Usted no puede de ninguna manera recibir invitaciones de ese tipo. Y aunque lo reciba, usted tiene que ser cortante. Es decir, que debemos de tomar cierta distancia con amistades que no son para provecho y edificación de nuestra vida. No digo que hay que romper, porque mañana más tarde usted necesitará predicarle a aquellas personas, porque si Dios lo saca a usted de algo, pues también usted en un momento dado sentirá la necesidad de predicarle a aquella gente porque usted ha gustado de la benignidad del Señor, de su amor, de su poder, de su misericordia, de su salvación. Y entonces necesitamos compartir nuestra fe. Entonces, no vamos a romper esas amistades, vamos a alejarnos, sí. Y en el momento en que nos sintamos con esa fuerza, ¿no? De poder llegar a ellos y predicarles, pues lo vamos a hacer también. Y así estaremos ganando almas también para el reino de los cielos. Pero tengamos este consejo muy en claro y muy en cuenta. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres, así que tomemos distancia. En Proverbios 6:5 también dice ahí, escápate del lazo del cazador, dice. Escápate como una gacela. Es decir, que continuamente el pecado quiere envolvernos y hay que escapar. La Biblia sigue diciendo en Mateo capítulo 5, por ejemplo, dice, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo de ti. Si tu mano te es ocasión de caer, igualmente, sácalo de ti. Pero eso nos habla de que nosotros tenemos que tomar decisiones fuertes, a veces decisiones bastante extremas, pero para cuidarnos. Bendito es el Señor, para evitar esas caídas. Hay que ser tajante, hay que ser radicales, y ese término es importante, esto último, hay que ser radical en algunas cosas. No puedes estar recibiendo mensajes, ¿no?, de esa enamorada tuya con la que estuviste en el mundo, o de esa amante que tuviste en el mundo, insinuaciones que te están llegando continuamente. Mira, lo que hay que hacer es hasta cambiarse de número de teléfono para que esas personas pues ya no tengan contacto directo contigo. Hay que hacer cosas como eso, por ejemplo. Hay que hacerlo. Si una computadora pues te es ocasión para que luego estés mirando cosas indebidas, pornografía, ¿qué hay que hacer? Pues hay que sacarlo de ese lugar donde pues la gente casi ni llega, casi ni te ve.
en una zona apartada, y más bien hay que sacar esa computadora de ahí y colocarlo en un lugar donde pues la gente esté más, la gente pues afluya mucho más, ¿no? Por ejemplo, una sala, no sé, donde haya gente que realmente esté viendo lo que tú estás monitoreando. Eso es importante también. Entonces, esto nos va a ayudar pues a no ceder al pecado. Bueno, si finalmente pues pecaste, hiciste lo malo, fallaste a Dios, te descuidaste, bueno, ¿qué hay que hacer? Porque ahora te sientes acusado, el enemigo viene, tu mente misma, la conciencia te acusa, fallaste, hiciste lo malo. Pues lo que tienes que hacer inmediatamente es correr a la presencia de Dios, hacerte un espacio, irte a algún lugar que tú puedas encontrar, donde puedas hablar con Dios y pedirle perdón. Hay perdón si realmente eres sincero. Dios te perdona y te levanta. En Proverbios 28:13, la Biblia dice ahí, el que confiesa su pecado y se aparta, Dios tiene misericordia. Así que confiésalo, pídele perdón, pero pídele también para que Él te fortalezca y sigas adelante, que ese pecado, ese comportamiento no te enlace de ninguna manera. Pídele la ayuda a Dios, tú podrás salir adelante. No deje que esos pensamientos, el enemigo te ataque y te diga, ¿para qué más vas a ir a la iglesia? Ya no vayas, porque vas a ser un hipócrita, vas a volver a fallarle. No, de ninguna manera. Reprende eso y sigue adelante. Además, es Dios quien nos ayuda, es la fuerza de Él que nos ayuda para estar en pie. Así que no es nuestra fuerza, es la de Él. Solamente confía en Dios y Dios te va a ayudar en todo tu recorrido en este camino precioso. Bueno, sin más ni más, pues pedirle que deje sus comentarios. Si tiene alguna pregunta más, pues hágala también. Si tiene algún consejo que añadir a esto para no caer en la tentación, igualmente lo haga en la caja de comentarios. No te olvides de darle like a este video, también de compartirlos para que muchos más sean edificados. Bueno, ahora sí, conmigo será hasta un próximo video. Dios te bendiga, Dios te guarde. Amén.